Hola, ¿quieres comprar una propiedad en República Dominicana y no sabes que tienes la opción de exonerarte los impuestos durante 15 años? Sí, has oído bien, no pagar impuestos durante 15 años. Pues mira este video donde te explicaré en qué consiste la ley Confotur y en qué casos se aplica y en cuáles no. ¿Deseas comprar una propiedad en la República Dominicana que se encuentra ubicada en la playa, en la montaña, o se trata de una infraestructura turística como un campo de golf o resort? Pues debes saber que existe una ley que exonera estas propiedades del pago de algunos impuestos. Se llama Ley número 158/01 o Ley de Fomento al Desarrollo Turístico, también llamada Ley Confotur, con la finalidad de potenciar el desarrollo en los polos con escaso desarrollo turístico o potenciar las áreas que ya tienen un desarrollo importante como Punta Cana. El turismo es una importante industria a nivel mundial y es uno de los generadores de divisas y empleos más importantes para la República Dominicana. Es por ello que el Estado desea promover el incremento de actividades que contribuyan a la industria turística, incentivando al desarrollo inmobiliario, turístico y hotelero de zonas en vías de desarrollo. ¿De qué forma beneficia al turismo? La ley Confotur exonera de compromisos fiscales que en otro tipo de propiedades debes pagar, tales como el impuesto de transferencia, que es un 3%, y el IPI. Si no sabes qué es el impuesto de transferencia o IPI, puedes ver unos vídeos que te dejo más abajo donde te explico en qué consiste cada uno. Es decir, si vas a comprar un proyecto o propiedad que está amparado bajo la ley de Confotur, no tienes que pagar el 3% de impuesto del valor de la propiedad al momento de transferirla a tu nombre. Al igual que dicha propiedad no será tomada en cuenta al momento de calcular el valor de tu patrimonio inmobiliario. Te preguntarás si eso significa que quedas exento de no pagar el IPI todos los años. No, significa que esa propiedad no será incluida para el cálculo del patrimonio inmobiliario durante 15 años. Si tienes otras propiedades y la sumatoria de las mismas superan el monto excedente, deberás pagar el 1% del excedente a la exención fiscal vigente para ese año. En pocas palabras, que si has comprado una propiedad en un proyecto en construcción, una vez te entreguen tu propiedad y el título esté a tu nombre, desde la fecha de entrega del título cuentan 15 años. De igual forma, la ley abarca otro tipo de exenciones fiscales para instalaciones hoteleras, resort o complejos hoteleros, relacionados directamente a los impuestos por importancia sobre maquinaria, materiales y equipos para la renovación, mejoramiento y modernización de sus instalaciones, para aquellas propiedades que tengan un mínimo de 5 años demostrables de haberse construido. Muy bien, y te preguntarás qué pasa si la vendo antes de los 15 años. El comprador no podrá ejercer el beneficio de la ley Confotur, porque el beneficio es para el primer adquiriente solamente. Eso quiere decir que el Estado está incentivando a que se construyan inmuebles nuevos. ¿Y qué tipo de propiedades le interesan al Estado y son aplicables para esta ley? Número 1. Proyectos habitacionales de casas y apartamentos. Número 2. Instalaciones hoteleras como resort o campos de golf. Número 3. Empresas dedicadas a la promoción de actividades de cruceros. Número 4. Construcción y operación de parques de diversión o parques ecológicos o parques temáticos. Número 5. Puertos deportivos y marinos. Número 6. Construcción y operación de infraestructuras turísticas tales como acuarios, restaurantes, instalaciones deportivas y cualquier otra que pueda ser clasificable como establecimiento perteneciente a las actividades turísticas. Y muchas más opciones que verás en el link que te dejo más abajo. Consulta a tu agente inmobiliario para saber si la propiedad que vas a adquirir está avalada por esta ley o si el proyecto que deseas iniciar es aplicable para la misma. De esta forma, el Estado te beneficiará con incentivos que te ayudarán en el ahorro de una gran carga fiscal para tus inversiones y finanzas. Ahora estás más preparado para invertir en República Dominicana.
Pero si todavía tienes dudas, suscríbete a mi canal, sígueme en las redes sociales, donde recibirás constantemente toda la información que necesitas para invertir de una forma segura y sencilla.